Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Emanuel Benjumea García, soy estudiante de negocios internacionales y el día de hoy me gustaría hablarles acerca de la película La Gran Apuesta. Esta película fue dirigida por el director Adam Mackie y básicamente la película trata de un tema ya quizás un poco conocido, ya que trata acerca de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos. Pero esta película logra hacerlo de una manera diferente, creando la complicidad entre el espectador y la comedia para poder entonces ahondar en un tema bastante profundo y quizás dramático, ya que detrás de lo que aparentemente está escrito y no puede refutarse, definitivamente siempre va a caber el espacio para la duda, en especial en medio de la seguridad que de pronto le ofrecen las cifras y los números para los accionistas e inversionistas de la bolsa. Y ellos saben que en esos tipos de temas no puede caber ningún tipo de error. Alguien le apostó a lo que nadie, absolutamente nadie debería apostarle, ya que en el mundo de la economía es como atentar contra el mismo Dios, que sería entonces el mercado hipotecario. Dentro de la gran apuesta, la historia comenzaría 3 años antes, cuando nuestro personaje, pues como principal, el nervioso Michael Burry, interpretado en este caso por Christian Bale, vio como el primer indicio de que podría existir una burbuja en el sector financiero que llevaría al mundo a un colapso financiero. Básicamente, si nos aburren los términos económicos, definitivamente esa era también la intención del director dentro de la película, ya que pues Adam Mackie nos dice que lo que nos va a decir es que es normal que nos sintamos ignorantes y que no nos culpemos, ya que él más bien está ahí para nosotros, para contarnos sin pelos en la lengua cómo Estados Unidos cayó en esta devastadora crisis, y en eso básicamente recae el poder de la película, ya que pues usualmente estamos muy acostumbrados como a tener esa idea que nos vende Hollywood, que Estados Unidos es un país estructurado y sólido ante cualquier circunstancia, cuando realmente no lo es, y que en definitiva es factible que puede que caiga en este tipo de estafas, por lo que directamente pues esa es la cuestión, intentar al espectador como guiarlo dentro de una historia que quizás de pronto no pueda entender, para que entonces así se anime a entenderla mucho mejor, o quizás darle más profundidad para que entonces no le pase eso en su día a diario. En el mundo financiero, volviendo de nuevo al tema de las cifras, donde básicamente todo lo dominan, no hay lugar para los sentimientos. Y es así como retrata esta historia a los personajes que, ensimismados en su lógica de ganar o perder, conectada con la implosión o explosión de estas burbujas que habíamos mencionado, que se ven afectadas por las negociaciones altamente especulativas en el mundo de la financiación de las viviendas. El tema presentado es bastante preocupante y serio, ya que pues desde aquí empezamos a ver como todo el origen de la crisis financiera mundial. También a su vez nos describe como las intervenciones de las personalidades de los personajes, que también se vuelven muy fundamental, ya que directamente el film también trata como de un trasfondo mucho más personal, en el que podemos como entender la exploración del alma humana y las motivaciones de una persona que solo busca apostar y ganar a costa de los sentimientos de una persona que está a punto de perderlo todo, o que antes por el contrario está ganando cantidades exorbitantes de dinero, o una persona que simplemente se equivocó y sin darse cuenta por su buena fe le está dando buenas ventajas a otra persona sin siquiera hacer su real intención. Ahora bien, resaltando entonces dentro de la película y en sus personajes un egoísmo y un brillo de egos exaltados, como si directamente el manejo de grandes cantidades de dinero o el flujo del dinero asociado a las transacciones diera lugar como a generar ciertas como bacterias, gusanos, demonios, como quieran llamarle, porque empiezan como a dañar y pervertir las mentes de los protagonistas, atrapándolos como en imágenes atrayentes, tanto de poder como de gloria. Y básicamente se convencen de que dentro de esta burbuja que está casi a punto de estallar, se pueden aprovechar de esa situación que va a ser negativa para la comunidad de corredores bancarios e incluso de empresarios que claramente están inadvertidos de esta situación, y para sus propios fines y necesidades de fama y de poder hagan esta gran apuesta, generando un tipo especial como de operaciones para atacar este tipo de debilidades, y que estas debilidades resulten en ser como la gran euforia que genera cuando las personas directamente empiezan a adquirir algo, ese tipo de alegría en el que claramente pues todos adquirimos algo, algo que queremos adquirir hace mucho tiempo, algo que nos genera felicidad, algo que quizás nos va a generar como esa estabilidad. Es un sentimiento que quizás puede ir muy arraigado a que pues posiblemente los manipulen, y en definitiva eso fue lo que en ese momento pasó, ya que directamente en este caso sería pues que las personas que querían como adquirir su vivienda
vivienda que directamente al adquirir no daban como un límite o una capacidad real en la que ellos pudieran pagar por ellas, y a su vez ellos entonces ponían pues como un pagaré basado en préstamos respaldados por hipotecas anteriores de sus cosas, de sus propias casas que ya tenían, sobre el bien que se adquiere nuevo. Entonces estas hipotecas básicamente eran como el objeto de negocios y transacciones en mercados secundarios, sobre los cuales se generan como inversiones de gran rentabilidad y en apariencia que se supone pues que se ven como de bajo riesgo, estando respaldados pues por bienes ya reales que las personas ya tenían, por lo que eventualmente los compradores de las viviendas claramente no podrían pagar, y eso iba a suceder de manera creciente o exponencial, generando la crisis y la quiebra de bancos de inversionistas cuando la falta de pagos dejara de alimentar esta burbuja, ya que pues claramente la gente no iba a tener la capacidad con que pagar, y básicamente al perderle esa capacidad de pago también estaban perdiendo los bienes que ya habían adquirido para poder tener como la garantía de que directamente esos bienes nuevos que querían adquirir pues podían terminarlo de pagar. Y es aquí donde entonces nuestros personajes salen pues como con toda la ganancia en este aspecto. Todos ellos vienen como con una personalidad excéntrica, por así decirlo, y así es como podemos encontrar los sorprendentes niveles de negociación y de negación en el que ellos encubren sus propios reguladores, por ejemplo, de agencias, de calificación, de banqueros, y alientan a las demás personas por la codicia, que hasta el último minuto repitan las palabras del Greenspan de que el mercado inmobiliario es sólido como una roca. Y básicamente ellos se convencen tanto de eso que apuestan contra el sistema y reciben en muchos casos acusaciones de que están apostando en contra del país, cuando realmente desde el principio es así. Y su seguridad y convicción que tienen frente al desplome les brindan como largas horas amargas, ya que cuando el mercado en vez de ceder se sigue como encubrando, mientras ellos acumulan pérdida tras pérdida, tienen que pasar directamente más de 2 años para que entonces la intuición de que directamente la burbuja iba ya a estallar ya finalmente se haga realidad y el sistema financiero colapse por completo. A partir desde aquí se nos empieza a presentar la creatividad humana aplicada a la operación y a la manipulación maliciosa, que da lugar a falsas ganancias, y desde ahí nos empezamos como nosotros a preguntar, sí, tengo todo el dinero del mundo, quizás en este momento me estoy quedando con el dinero de las personas directamente, o sea, claramente le estás haciendo daño a las demás personas, porque dentro del mismo film, en cierta forma, uno de los personajes empieza a sentir remordimiento por todas las personas a las que directamente les pudieron hacer el daño con toda esta crisis, e incluso a uno de los personajes se le muere su hermano, y ahí es cuando recuerda de nuevo la fragilidad de la vida, que directamente por más objetos materiales que nosotros tengamos, definitivamente absolutamente nada va a poder sopesar lo que es realmente tener la vida y desde un principal momento hacer las cosas bien. Por lo que directamente es también como reflexivo la manera en que se nos presenta la creatividad humana aplicada como a la operación de una manipulación y como tener sentimientos o objetivos maliciosos, que directamente ahí es donde empezamos como a preguntarnos qué tal si esta manipulación o esta malicia la usáramos para crear valores reales, donde directamente se logre que el dinero realmente fluya, pero respalde también proyectos benéficos que permitan que las ganancias iluminen a las personas y antes estimulen su capacidad del compromiso y de servicio. Y directamente hasta incluso parecería que fuera como algo muy utópico o algo quizás imposible de pedir, ya que pues directamente, o sea, usualmente toda la gente motivada por su propio egoísmo, claramente pues es lo que van a querer solamente conseguir, su propio bien. Pero quizás en cierta forma no, ya que directamente como los personajes también, siempre va a existir como ese sentimiento de remordimiento, por lo que directamente se siente una conexión final con los personajes, ya que a pesar de que de pronto somos conscientes que ellos están haciéndole un mal a las personas y al entorno, directamente el hecho de que ellos mismos se encargan de, por ejemplo, como tomar las buenas riendas finalmente, hacen como que directamente al ojo del espectador sea como mucho más fácil digerir lo que acabamos de ver y decir pues como pues bueno, ok, finalmente de esto malo también me llevo a esto bueno y directamente me quedo con lo bueno, y pensar e imaginar la posibilidad en la que directamente jugar con la ambición pueda convertirse como alternativamente en apostar mejor por la construcción y la prosperidad de la solidez de las personas y como un beneficio mancomunado. Sería como la verdadera gran apuesta, dándole entonces así como un significado totalmente distinto a la película,
y que directamente pues nos deja una grandiosa enseñanza.